Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados del colon y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día la doctora Tatiana Buisic. Ella es gastroenteróloga de la clínica. Muy buenos días, Tatiana. Hola, buenos días, Catalina. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Tatiana, comenzamos preguntándote, ¿qué rol tiene el colon en nuestro organismo? Mira, el colon es el último segmento del tubo digestivo. El colon recibe todo lo que nosotros comemos, en el fondo, y absorbemos en el intestino delgado, llega al colon. El colon, una de las principales funciones que tiene es la absorción de agua y la formación de heces, la formación de las deposiciones que finalmente son eliminadas por el ano. Y junto con esa formación de heces, además contiene muchos microorganismos que son nuestras bacterias intestinales, que también tienen muchas funciones para nuestro metabolismo, síntesis de vitaminas, y principalmente es eso. Ya. ¿Y por qué debemos cuidar el colon, Tatiana? El colon lo debemos cuidar, al igual que todos los segmentos del tubo digestivo, para mantener una buena armonía en el cuerpo, poder estar limpios en el fondo del abdomen, tener un buen tránsito intestinal y, por supuesto, adoptar medidas preventivas para hacer lesiones malignas de colon. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas? ¿Cómo podemos cuidarlo? Las principales medidas preventivas que nosotros debemos tener para tener un buen cuidado de colon, una buena salud de colon, es mantener un buen peso, ¿ya? Evitar el sedentarismo, evitar hábitos como alimentos ricos, en el fondo es una alimentación poco saludable, que son alimentos ricos en grasa, ricos en carbohidratos, y principalmente mantener un buen control de colon. Y ese buen control de colon se hace con medidas de tamizaje de colon, que eso incluye a los 50 años los pacientes deben someterse a controles de colon, ya sea por un test de hemorragia oculta en deposiciones o mediante una colonoscopía. Ah, ya, perfecto. Con esos dos exámenes ya se podría detectar si hay alguna alteración. Exactamente, o sea, son medidas preventivas, así como medidas de tamizaje, como las mujeres hacen la mamografía. El colon, tanto mujeres como en hombres, debe controlarse tanto con un test de hemorragia oculta en deposiciones o una colonoscopía en lo posible sobre los 50 años. Ya. Han habido publicaciones recientes que quieren acortar un poco esta edad a los 45 años. Entonces, todo va a depender. Si es que la persona tiene factores de riesgo para hacer lesiones de colon, nosotros empezamos este control antes. ¿Quiénes son las personas que tienen indicación de control antes? Personas que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon. Ya. Esos pacientes en general nosotros los controlamos desde los 40 años. O personas que hayan tenido antecedentes familiares de cáncer de colon y que este familiar sea muy joven. En general ahí también nosotros adelantamos el control de colon. ¿Y también a los 40 años aproximadamente? Pongamos, si es que el paciente que ha tenido el cáncer, la persona que ha tenido el cáncer, tuvo el cáncer de colon a los 40, nosotros en general recomendamos hacerlo 10 años antes del caso de la persona que ha tenido el cáncer. O sea pero que en general, ¿de qué forma nosotros podemos cuidar el colon? Manteniendo una alimentación saludable, manteniendo una buena actividad física y manteniendo nuestros controles de colon en forma reiterada, periódica, exacto. O sea que influye bastante el factor genético en este tipo de... En este caso sí, existe de todas maneras igual, dentro de los cánceres de colon, la gran mayoría son cáncer esporádico, eso significa que son propios de cada persona, pero existe otro porcentaje que son factores genéticos asociados, ¿ya? Y esto va a depender de cuántos familiares tenemos con cáncer de colon, el grado de cercanía del cáncer de colon y la edad de presentación que ha tenido la persona con el cáncer de colon. Y Tatiana, por ejemplo, las personas que tienen obesidad quizás son más propensas a desarrollar patologías de colon, sí, o no necesariamente. Eso ya está demostrado, el sobrepeso, el sedentarismo, patologías también como hígado graso ya están demostradas que pueden ser precursores de lesiones premalignas, que son los pólipos de colon, pólipos adenomatosos de colon. Sí, estas personas tienen mayor riesgo de hacer lesiones malignas de colon. Y ese grupo de personas probablemente nosotros tenemos que hacerles controles periódicamente. ¿Qué significa que sean periódicos cada un año, 6 meses? No, en general nosotros recomendamos por lo menos hacer un test de hemorragia ocultas en deposiciones anual, y la colonoscopía va a depender la periodicidad según lo que nosotros encontremos en la colonoscopía. Ya. Si es que hay una persona que no tiene nada en la colonoscopía, no tiene ningún antecedente mórbido de importancia, nosotros podemos sugerir colonoscopía cada 10 años o cada 5, insisto, según lo que se ha encontrado y según las patologías médicas de la persona. Ya.
Muy, muy interesante el tema, Tatiana. Ahora te quería preguntar, ¿cuáles son las principales patologías que se asocian al colon? Por ejemplo, el colon irritable, ¿hay otras más que sean más comunes? El colon puede sufrir varias condiciones. Ya. Podemos tener el síndrome de intestino irritable, que no es solo el colon, también está en intestino delgado. Podemos tener el cáncer de colon, que ya hablamos de eso, la enfermedad diverticular de colon, y enfermedades inflamatorias intestinales, como eso, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. ¿Y cuáles son las más comunes de todas estas que mencionas? Probablemente el síndrome de intestino irritable es una de las más comunes y es uno de los principales motivos de consulta en gastroenterología. La enfermedad diverticular, si bien es muy común, es muy poco probable de que alguien que tenga enfermedad diverticular de colon se complique por esta. Ya. Pero si tenemos que barajar algunas de las enfermedades más comunes de colon, es el intestino irritable, la enfermedad diverticular, pero insisto, debemos tener un control de colon, de cáncer de colon, tenemos que hacer un control de colon, ¿ya? Sobre todo que nuestra población, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, está aumentando la expectativa de vida, y en la medida que va aumentando la expectativa de vida, tenemos personas con más edad que tenemos que controlar en forma reiterada el colon. Sí, es muy importante. Sí. Tatiana, ¿y en qué consiste el colon irritable y por qué se da tanto? ¿Por qué es un motivo de consulta tan recurrente? El intestino irritable tiene varias aristas, tiene factores genéticos involucrados, factores de sensibilidad intestinal, tiene factores de alimentación, factores de composición bacteriana y también factores ambientales que son los factores de ánimo, ansiedad. Probablemente, como es una patología multifactorial, es probablemente que esa sea la razón por la cual es tan prevalente en nuestra sociedad. O sea, ¿el estrés pudiese influir en esta patología? A ver, el estrés en una persona que no tiene intestino irritable es muy poco probable que cause síntomas, pero sí el estrés en una persona que tiene intestino irritable de base o tiene algún trastorno de ánimo de base puede gatillar crisis de intestino irritable o dolores en intestino irritable, pero alguien sano, sin intestino irritable, un estrés no le va a gatillar un intestino irritable. Y mencionaste también otra patología que era... La enfermedad diverticular. Sí. La enfermedad diverticular de colon es bastante común, pero como dije anteriormente, es muy poco probable que alguien con enfermedad diverticular se complique de esta. La gran mayoría, o sea, las complicaciones que existen en la enfermedad diverticular son sangrados por los divertículos o inflamación de los divertículos, que son las diverticulitis. Eso principalmente, pero como insisto, la gran mayoría de las personas no se va a complicar de sus divertículos. ¿Y por qué ocurre esta patología? ¿Hay algo que lo gatille? Probablemente lo mismo, mala alimentación, aumento de consumos de alimentos grasos, factores genéticos también involucrados, pero la alimentación probablemente es uno de los más importantes en desarrollar enfermedad diverticular. Tatiana, ¿y cuál es la importancia de un buen tránsito de colon? La importancia de un buen tránsito de colon es principalmente el bienestar en general, o sea, nosotros alimentándonos en forma saludable, haciendo ejercicio en forma rutinaria, nosotros vamos a lograr tener un hábito intestinal normal, no tener disconfort abdominal, principalmente eso. Ya lo hemos hablado, lo comentaste hace unos minutos atrás, pero ¿qué alimentos se deben evitar para el colon, para que a la gente le quede muy claro? A ver, para colon en general, hablemos de intestino irritable probablemente. No existe un alimento en particular igual para todas las personas. Somos todos distintos. Sí. Entonces, todos tienen que aprender a conocerse y saber qué alimentos le hacen mal a cada uno. Existen varias dietas que existen como conocidas, pero probablemente una de las más comunes que nosotros indicamos y que existen publicaciones al respecto es una dieta FODMAPs, que es una dieta baja en carbohidratos, altamente fermentables por nuestras bacterias intestinales, llámese bacterias intestinales como las que están en el intestino delgado y las que están en el colon. Entonces, en ese sentido, nosotros le podemos recomendar a pacientes con el síndrome de intestino irritable que disminuyan estos carbohidratos. Personas que no tengan intestino irritable y quieran hacer un buen control de colon, las indicaciones serían mantener una dieta saludable, rica en fibra, rica en fruta, en verdura, tomar harta agua, porque una de las funciones del colon es la absorción de agua, tomar harta agua y mantener una actividad física diaria. Es eso principalmente. En pacientes con intestino irritable, probablemente FODMAPs es lo más indicado. Personas que quieren mantener un buen como control de colon,
dieta rica en fibra, fruta, verdura, ejercicio y mucha agua. Entonces hay que seguir esos consejos. Sí. Tatiana, ¿en qué influye el consumo de alcohol y tabaco en la salud del colon? Alcohol y tabaco, el tabaco ya está demostrado que puede ser precursor de lesiones premalignas, así que el tabaco no lo vamos a recomendar, probablemente no solamente en las patologías digestivas, sino en todos, así que el tabaco no va a estar recomendado. Y el alcohol también pudiese gatillar síntomas en personas con síndrome de intestino irritable, así que en ese sentido tampoco lo podemos recomendar. Y tampoco por salud hepática, tampoco. De todas maneras. Sí. Y ahora te quería preguntar, también hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Es como una patología que ha salido en los últimos años. ¿Eso también se pudiese asociar al colon o no necesariamente? Son dos cosas distintas. Ya. Mala absorción de lactosa e intolerancia a la lactosa es un tema, síndrome de intestino irritable es otro tema. Que se crucen, sí, muchos se cruzan. Entonces, ¿qué cosas en general nosotros explicamos a los pacientes? Mala absorción es un déficit de la enzima que degrada la leche. Yeah. 70% de nosotros vamos a tener esa condición, pero molestias en relación a esa mala absorción solamente un 50% de las personas, ¿ya? Existe, eso sí, que personas con intestino irritable tengan mayores molestias con respecto a la lactosa, sí, pero no necesariamente son intolerantes. No sé si me explico. Sí. Muchas personas con intestino irritable pueden tener hipersensibilidad intestinal a muchos alimentos, no solamente la lactosa es el responsable. Entonces, si nosotros queremos hacer un diagnóstico de intolerancia a la lactosa, existen exámenes tanto de sangre como test de aire expirado, pero nosotros podemos hacer la prueba clínica. Suspendo la lactosa, la leche y todos sus derivados de la lactosa por 2 semanas y vea usted cómo anda con sus molestias. Si sus molestias ceden en forma considerable y su calidad de vida mejoró sustancialmente, probablemente podemos atribuir que sus molestias están dadas por la lactosa. Perfecto. Es una prueba bastante sencilla. Sí, pues muy interesante las recomendaciones. Para quienes se están sumando a esta transmisión, les contamos que estamos con la doctora Tatiana Buisic. Ella es gastroenteróloga de la clínica y estamos respondiendo todas las preguntas sobre la salud del colon, así que pueden enviarnos todas las preguntas que quieran. Tatiana, ahora te quería preguntar, ¿el cáncer de colon es común en Chile o...? Es bastante común, ¿sí?, en Chile, y a nivel mundial es muy común, y a nivel de Chile también es bastante común. Es común en hombres y en mujeres, y es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié en el tamizaje de colon, no olvidarse que tenemos que controlarnos el colon, así como los hombres se controlan la próstata, las mujeres se controlan las mamas, el estómago y el colon deben controlarse, al igual que la vesícula. Entonces, en general, las recomendaciones en Chile son a los 50 años una colonoscopía en la medida que podamos, o un test de hemorragia oculta en deposiciones por inmunoquímica. Existen 2 principales test de hemorragias ocultas en deposiciones que existen en el mercado. Nosotros recomendamos hacer por inmunoquímica, que es un examen bastante más específico que el test de hemorragia ocultas por huellaco. Pero el colon debe controlarse, debe hacerse un control no solo único, no solamente una colonoscopia en la vida, sino que hacerla en forma periódica para así evitar el cáncer de colon, y esa es una de las medidas preventivas más importantes en disminuir la incidencia del cáncer de colon en Chile y en el mundo. Sí, la importancia de la prevención. De controlarse, exactamente. De todas maneras. ¿Y a qué señales tenemos que estar alertas, Tatiana, para visitar a un especialista? Para el colon, me dices tú. A ver, cualquier dolor abdominal de inicio insidioso o que ha iniciado brusco, bajas de peso, bajas de ánimo, sangrados en las deposiciones, cambios en el tránsito intestinal, si una persona va al baño todos los días y de repente le cuesta ir al baño o está teniendo diarreas en forma reiterada, cualquier cambio en el tránsito intestinal es sugerente consultar, ¿no es cierto? Ya dije sangrados, baja de peso, que hay alguna anemia en el examen de sangre, son hallazgos como sugerentes de que consulte. Ya, estar muy atentos entonces. Sí. Ahora vamos a hacer algunas frases sobre mito o verdad. Bueno, ¿el colon irritable tiene origen nervioso? Como mencioné antes, el intestino irritable es multifactorial. El ámbito genético, la composición de nuestra sensibilidad intestinal, nuestra composición bacteriana, cómo nos alimentamos
y el factor ambiental, que ahí va en si es que tenemos algún trastorno de ánimo o algún trastorno de ansiedad. Eso sí puede influir en personas que tienen intestino irritable, pero no en personas que no tengan intestino irritable. Un episodio de estrés no les va a gatillar intestino irritable. No sé si me expliqué bien. Súper bien. Ahora, quienes sufren esta patología de colon irritable, ¿deben consumir alimentos livianos? Más que alimentos livianos, yo insisto que probablemente lo más importante es disminución en estos carbohidratos que son altamente fermentables. Los pacientes pueden consultar esta dieta FODMAPs en internet. Existen aplicaciones en el teléfono incluso que les pueden instruir a los pacientes a ver cuántos FODMAPs tiene un alimento u otro. Probablemente esa medida va a hacer una disminución, no sé si sustancial, pero nos va a aportar a la calidad de vida de los pacientes. Para los pacientes con intestino irritable. Perfecto. Eso. Ahora, ¿el cáncer de colon es hereditario? Sí existe un componente hereditario, no todos los cánceres de colon son hereditarios, pero sí existen factores genéticos muy estudiados en cáncer de colon. La gran mayoría de los cánceres de colon son esporádicos, eso significa factores individuales de cada persona, pero sí existe por lo menos un 20% de los factores genéticos de cáncer de colon, y esto tenemos que tener precaución en quienes que tengan factores, que tengan algún familiar de primer grado con antecedentes de cáncer de colon, el número de antecedentes familiares con cáncer de colon, y personas que tengan familiares jóvenes con cáncer de colon, ¿ya? O sea, sí hay un factor genético, no todos, pero sí existen. Muy interesante. Ahora, Tatiana, ¿quienes tienen patologías de colon no deben consumir fibra? A ver, la fibra es necesaria. Es necesaria para mantener nuestro bienestar intestinal. Personas que tengan intestino irritable, con constipación, nosotros sí le indicamos fibra. Lo importante a tener en cuenta con la fibra es que el exceso de fibra me puede causar distensión, hinchazón y disconfort. Entonces, en ese sentido, consumir fibra en forma equilibrada, como todos los alimentos, consumirlos todos equilibrados. Pero la fibra es un muy buen elemento para el colon porque nos mantiene con un buen tránsito intestinal, pero no consumir en exceso, como todo en el fondo. Exactamente. ¿Ya? Ahora, quienes tienen colon irritable, ¿pudiesen desarrollar cáncer de colon? No. Ya. Respuesta categórica, no. Por ningún motivo. O sea, las personas, como dije, que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon son aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon. Pero el intestino irritable no es un factor de riesgo para hacer cáncer de colon. Y por último, Tatiana, quienes tienen patologías asociadas al colon, ¿no pueden consumir café? Mira, el café es bien controversial. Probablemente yo lo que digo es caso a caso, ir viéndolo. El café sí se ha mostrado ser protector para múltiples enfermedades, no solamente las digestivas. Entonces, ir viendo qué tipo de café le cae mal a uno, qué tipo de otros tipos de café probablemente no les hagan mal. Personas que tengan intolerancia a la lactosa, evitar consumir café con leche. Pero el café puede gatillar molestias en personas con intestino irritable, sí, sobre todo los pacientes que tienen intestino irritable asociado a diarrea. Pero como mencioné anteriormente, no existe un alimento dañino para todas las personas con intestino irritable. Entonces yo digo, el café, verlo caso a caso. Si es que gatillan las molestias, por supuesto, disminuirlo. Pero el café sí puede ser protector para algunos tipos de neoplasias digestivas. Así que, en ese sentido, el café, viéndolo persona a persona. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana, por todas tus recomendaciones. Fueron muy buenas para todos. También nos sirvieron a mí también personalmente, debo decirlo. Y te agradecemos el tiempo y la buena disposición con esta entrevista. Y a todos ustedes los dejamos invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Vamos a estar con el doctor Sebastián von Unget y Nicolás Tum, son traumatólogos de mano, y vamos a hablar de todas las patologías asociadas a esta parte del cuerpo. Que estén muy bien y que tengan un excelente día.